Bueno, ahora sí, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, como siempre, acompañarnos los martes y los jueves en estas secciones que Proyectar tienen preparados para todos ustedes. Gracias a Dios con agenda llena hasta enero 2024. En esta ocasión, don Guillermo Rojas, de parte de la empresa DataSys Group, nos está brindando una charla sobre ciudades inteligentes. Es exquisito todas las preguntas que podamos tener hoy hacia Guillermo. Y primero que nada, agradecerle a Guillermo por su colaboración, por darnos una semilla de sabiduría a todo este grupo que hoy somos 630 arquitectos de Costa Rica. Y gracias desde tu arista, brindarnos conocimiento para que podamos darle valor agregado a nuestra profesión. Gracias, Guillermo. Gerardo. Sí, muy buenas noches a todos. Don Guillermo, muchísimas gracias por contribuir a la formación continua que hemos tenido los arquitectos durante 11 años. Ha sido un caminar muy interesante porque todos ustedes que han sido las personas charlistas y los arquitectos charlistas y las personas que han venido a darnos conocimiento han ayudado a fomentar y a ir haciendo que en Costa Rica los arquitectos tengamos una visión más completa de nuestro hacer. A través de estas charlas siempre algo nos llevamos, algo aprendemos, algo nos actualiza, algo nos hace crecer y eso es de las cosas más importantes que hemos querido hacer en Proyectar, que es agregar valor a la vida de los arquitectos. Y aquí constantemente, por dicha y gracias a Dios, tenemos 2 charlas por semana y ha sido una cosa extraordinaria, pero no lo podemos lograr sin los mismos arquitectos del grupo, porque ellos son los que nos mantienen a proyectar en un auge y lo tienen totalmente activo hacia la comunidad que somos los arquitectos de Costa Rica. Entonces, don Guillermo, gracias por esto y las puertas de Proyectar siempre van a estar abiertas para usted. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a Proyectar por este espacio. Y no, es un placer para nosotros, pues hablar un poquito de ciudades inteligentes, ¿verdad? Datasys es una empresa tecnología, es meramente costarricense, ¿verdad? Pero tenemos presencia regional. Estamos desde México hasta Colombia y ya este año pues abrimos operación en República Dominicana. Entonces, como ven, tenemos bastantes añitos trabajando. No soy arquitecto. Me encanta muchísimo el tema de arquitectura, de diseño. Siempre que hago alguna remodelación, me gusta dibujarla y hacerla, ¿verdad? Y luego pues ya se la doy al que sabe para que me corrija las cosas y lo haga como tiene que ser. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito del concepto ciudades inteligentes, de qué trata una ciudad inteligente y algunas soluciones que nosotros tenemos y que hemos desarrollado en la región a nivel de los años, ¿verdad? Entonces, totalmente abierto en el momento que ustedes quieran consultar, ¿verdad? Como me decía Tatiana, pues ahí llevamos las preguntas en el chat. Entonces, cualquier consulta, cualquier tema que no explique bien o cualquier palabra que no entiendan, por favor me lo hacen saber. Yo soy ingeniero en sistemas, pero me gusta hablar en español, como digo yo, ¿verdad? Traer los términos a que los entendamos todos los terrestres. Entonces, voy a empezar la presentación, no va a ser muy larga, podemos tener un espacio al final si quieren para hablar, para tener preguntas o para hacer comentarios o consultas de lo que deseen. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos por estar por acá y arrancamos a hablar un poquito, pues, de lo que traemos hoy, ¿verdad? Primero, ¿por qué hablamos de los conceptos de ciudades inteligentes y por qué se desarrolla el tema de ciudades inteligentes y por qué vemos a un montón de empresas hoy hablando de ciudades inteligentes? ¿Verdad? Primeramente, les dejo estos datos por acá como tipo resumen. Por allá del año de 1800 éramos nada más 1 millón de personas, ¿verdad? Para el año 2023 somos un poquito más de 7.900 millones de personas, ¿verdad? El mundo va creciendo muy rápido y como ven ustedes, se proyecta que para el año 2050, mucha de esa población, más del 50% de esa población, va a estar en las ciudades, ¿verdad? Y ya hoy tenemos ciudades abarrotadas, carreteras abarrotadas y tenemos que cambiar. Igualmente,
si hablamos de vehículos, ¿verdad? Para el año 2023 tenemos 800 millones de vehículos. Pero si vemos el año 2050, ¿verdad? Estamos casi que cuadruplicando ese número. Estamos hablando de 3.000 millones de vehículos, ¿verdad? Entonces, antes era fácil ver un vehículo en una casa, ahora vemos en una casa 3 o 4 vehículos, ¿verdad? Entonces, todo eso nos lleva a varios conceptos que vamos a ir conversando, que vamos a ir hablando y pues por supuesto vamos a hablar de soluciones, ¿verdad? Voy a ponerles un pequeño videíto de 50 segundos nada más de lo que viene y de lo que vamos a hablar un poquito. Bueno, como dice ahí, y perdón que esté en inglés y tenga subtítulos en inglés, pero así lo tengo y no lo he conseguido en español. Pero este me gusta mucho, ¿verdad? Porque nos da la bienvenida, como dicen, a un mundo conectado y habla algunos conceptos, como vimos ahí, del famoso IoT, ¿verdad? Que son las siglas en inglés de Internet de las Cosas. Y el Internet de las Cosas ahorita vamos a hablar un poquito, pero no es nada más que vamos a estar todo conectado, ¿verdad? Pero cuando hablamos de qué es una ciudad inteligente y cómo podemos definirla, voy a tener varios conceptos por acá, ¿verdad? Y se dice que una ciudad inteligente integra las tecnologías digitales en sus redes, servicios e infraestructura, haciéndole más eficiente, vivible en beneficio de sus habitantes y de las empresas. ¿Verdad? Definitivamente hablamos de tecnología, hablamos de construcciones, hablamos de desarrollos y cada vez estamos más poblados, pero no siempre lo hacemos más eficiente, ¿verdad? No siempre los edificios son tan inteligentes, las ciudades son tan inteligentes y tenemos algunas saturaciones hoy por hoy. Esto es un poquito de resumen, como les decía. Según la Comisión Europea, una ciudad inteligente debe de tener varias cosas, ¿verdad? Y vean que aquí ya nos salimos un poco del tema tecnológico, pero sí hablamos de transporte, hablamos de aguas, hablamos de alcantarillados, hablamos de iluminación, hablamos de edificios, ¿verdad? Y pues obviamente involucramos a todo lo que nosotros conocemos en Costa Rica como municipalidades, ¿verdad? Las municipalidades tienen que ser líderes en el tema de llevar ciudades inteligentes. Y pues también hablamos de espacios públicos, ¿verdad? Todos estos conceptos van desarrollándose y se han desarrollado por muchos años y ustedes lo saben mejor que yo, pero muchos no se han desarrollado con el tema de inteligencia, ¿verdad? Y vean que vamos agregando otros conceptos que me gusta a una ciudad inteligente. En nuestro logo van a ver que hablamos de ciudades seguras, confiables, pero también hablamos de ciudades inteligentes y sostenibles, ¿verdad? Donde vamos a tener la utilización de las tecnologías de información, o lo que conocemos como IST, o ICT, perdón, por sus siglas en inglés, por si lo ven en algún lado, ¿verdad? Donde estamos mejorando la calidad de vida, la eficiencia y la competitividad. Y obviamente, pues garantizar al mismo tiempo las necesidades de las generaciones presentes y futuras, ¿verdad? Los que tenemos algunos añitos y hemos ido notando algunos cambios de generaciones, algunos cambios en nuestras ciudades, o nos movemos de país o nos movemos de ciudad, pues nos damos cuenta que lo que hace 20 años decíamos que estaba muy lejos, ¿verdad? Hoy es muy rápido. Lo que antes decíamos, mira, eso va a durar tantos años en llegar al país, hoy en cuestión de meses ya llega, ¿verdad? Entonces, el ritmo que tenemos hoy, el ritmo del cambio y el ritmo que nos lleva la tecnología es muy, muy rápido.
¿verdad? Entonces dice la Comisión Económica para Europa, perdón, de las Naciones Unidas, que es conocida como CEPE, que una Smart City o una ciudad inteligente tiene que incluir elementos como conectividad a Internet, ¿verdad? El tema del Wi-Fi en zonas públicas, infraestructuras inteligentes, medición inteligente, tanto eléctrico, agua, datos abiertos y una administración electrónica. Son algunos de los conceptos que ya se clasifican, ¿verdad? Para hablar de ciudades inteligentes. En Costa Rica, hace algunos años empezamos a hablar de ciudades inteligentes y decíamos que una ciudad inteligente era una ciudad que tenía cámaras. Y eso no es cierto, ¿verdad? La seguridad electrónica es solo un pedacito de un concepto de una ciudad inteligente. ¿Qué vamos a ver cuando empezamos a desarrollar ciudades inteligentes? Pues definitivamente vamos a ver edificios inteligentes. Ya hay estándares hoy a nivel mundial, ¿verdad? Que se establecen para conectar equipos de un edificio con equipos de una ciudad. Hablamos de infraestructura inteligente, vamos a hablar de movilidad inteligente, vamos a hablar de energía inteligente, de tecnología inteligente y de viviendas inteligentes, ¿verdad? Vean que empezamos a integrar los conceptos que realmente tenemos en nuestras ciudades, ¿verdad? Y no importa el tipo de ciudad que tengamos, si es una rural o es una más céntrica, ¿verdad? Empezamos a tener diferentes tipos de conceptos. Ahorita vamos a hablar de algunos proyectos que hemos desarrollado, donde vamos a ver que inclusive ciudades o pueblos que nosotros llamaríamos un poquito más rurales o menos desarrollados, ya tienen este concepto, ¿verdad? Entonces, vamos integrando todo lo que tenemos que hacer. A ver, dice, ¿cómo funciona una ciudad inteligente? Las ciudades inteligentes utilizan dispositivos de la Internet de las cosas, que era lo que les hablaba, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver una lámina que lo voy a explicar un poquito más aterrizado. Pero el Internet de las cosas no es nada más que cada uno de los dispositivos que vamos conectando, ¿verdad? Y por eso hablamos de cosas. Hoy ya tenemos una computadora, tenemos teléfonos, tenemos tabletas, pero ya también tenemos televisores, tenemos los famosos Alexa, tenemos refrigeradoras, tenemos cocinas. Muchos de los equipos que ya tenemos en nuestras casas se conectan a Internet, ¿verdad? Y bueno, los que estamos y trabajamos en tecnología, cuando nos quedamos sin energía o sin Internet, nos queremos volver locos. Eso es lo que vamos hablando del famoso IoT, ¿verdad? Entonces, este IoT que hoy hablamos en las casas, o que lo ponemos como les decía, como pantallas, teléfonos, diferentes dispositivos, también lo llevamos a las ciudades, ¿verdad? Y ahorita van a ver donde tenemos diferentes sensores que utilizamos tanto para parqueos, como para medición de agua, como para medición del clima, ¿verdad? O diferentes soluciones para desarrollar proyectos como los que ustedes construyen o desarrollan y que no tengan ninguna limitante, ¿verdad? Entonces, como dice acá, las ciudades utilizan estos datos para mejorar las infraestructuras, los servicios públicos y los servicios en general. Y obviamente buscando hacer más fáciles y eficientes las tareas cotidianas a nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Obviamente hay temas importantes como seguridad pública, como el tráfico y temas medioambientales, ¿verdad? Entonces vean que el tema del concepto de ciudad inteligente tiene que irse amarrando, tiene que irse convirtiendo y tiene que ir dando funcionalidad para todo esto. Muy bonito posiblemente si hablamos de una ciudad inteligente y decimos, mira, me gustaría irme a esa ciudad, pero si es una ciudad que no es segura, creo que ninguno de ustedes les gustaría irse a vivir, ¿verdad? O es una ciudad muy linda, tiene temas ambientales hermosos, ¿verdad? Pero el tráfico es una pesadilla. Todos andamos huyendo de esos temas. Entonces tenemos que mejorar y tenemos que integrar todos estos servicios. Por eso se dice que las ciudades inteligentes utilizan estrategias, ¿verdad? Como urbanismo verde, que ustedes conocen muy bien, para temas de reducción de huella ecológica de la ciudad y ayudar a alcanzar los objetivos sostenibles de la ONU. Ya en Costa Rica se están dando proyectos, ¿verdad? Donde damos las certificaciones LEED. Nosotros estamos asesorando ya algunos de estos proyectos que se están desarrollando y que se están construyendo, donde definitivamente el concepto de un edificio inteligente certificado, ¿verdad? No solo trae el tema de economía, trae el tema de conversión, de facilidad, ¿verdad? De información, que es importantísimo para tomar decisiones.
Todo esto es lo que hablábamos un poquito arriba del famoso IoT, ¿verdad? Y ahí podemos ir hablando un poco más. A ver, ¿por qué son importantes las ciudades inteligentes? ¿Por qué tenemos que pensar en este concepto y por qué tenemos que aprender, estudiar y compartir un poquito del tema que se está desarrollando? Lo primero que quiero decirles es, una ciudad inteligente no se desarrolla de la noche a la mañana. Tenemos ciudades inteligentes a nivel mundial que les ha tomado 15 años, ¿verdad? Llegar desde donde iniciaron hasta lo que son hoy. Obviamente, pues cada día es más fácil, cada día tenemos más tecnologías y tenemos más herramientas que nos permiten ir haciendo el avance un poquito más rápido. Pero siempre tenemos que pensar en esto. No vamos a lograr todos los objetivos de la noche a la mañana, pero vamos a ir paso a paso. Ahora, hay ciudades que inician de una forma u otra, ¿verdad? Sin importar, pero van con un fin en su mente, que es convertir a esa ciudad en una ciudad inteligente, ¿verdad? Pero como les decía, importancia, vamos a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ¿verdad? Definitivamente creo que muchos queremos y hablamos hoy del tema de seguridad. Muchos hablamos del tema del tráfico, ¿verdad? Quisiéramos, yo vivo en Heredia, eh, y a veces salir de Heredia es bien difícil, no importa la hora, ¿verdad? Igual que regresar. Todos quisiéramos algo más ágil. Obviamente estamos pensando en el aire, ¿verdad? Estamos pensando en menos contaminación. ¿Cómo haríamos para que las rutas sean más rápidas, ¿verdad? Sin gastar tanto combustible, sin generar tanto comunicación. Obviamente ahorro, ¿verdad? Lo hablábamos antes. Es algo importante de una ciudad inteligente. Y obviamente reducción de las huellas del carbono, ¿verdad? La ciudad tiene que ser sostenible, tiene que ser resistente. Nosotros ya venimos no solo brindando soluciones tecnológicas, sino soluciones que puedan ser autosostenibles en el tiempo, ¿verdad? Y que generen ahorros. Eso es importantísimo. Y obviamente, como decíamos antes, que vayan con el ambiente, ¿verdad? Hay soluciones en el mercado que pueden avanzar y generar y presentar muchas soluciones, pero van en contra de una cosa u otra. Ahora, siempre lo he dicho y creo que el desarrollo tiene algún sacrificio, pero el sacrificio no puede ser tan doloroso, ¿verdad? Entonces, como ven, estas importancias, ¿verdad? Nos dan algunas ventajas y significa que una ciudad inteligente va a estar más preparada para hablar del modelo de economía circular, ¿verdad? Entonces vean que vamos metiendo diferentes conceptos en el tema de ciudad inteligente. ¿Por cuándo hablamos de economías circulares? Cuando una ciudad logra reciclar, reutilizar, cuando maneja insumos como la energía renovable. Ahorita vamos a ver algunas soluciones de energía, ¿verdad? Cuando el producto se vuelve un servicio, cuando son plataformas de intercambio y obviamente cuando prolongamos la vida útil de los productos, ¿verdad? Esto es importantísimo para el tema de economía circular en las ciudades. Entonces vean que, como les decía, empezamos a mezclar conceptos que tienen que irse amarrando. No, por eso les decía, una ciudad inteligente no es aquella ciudad que tiene unas cámaras, no es aquella ciudad que puso un tótem, ¿verdad? Eso es un paso, sí, está bien, pero no es eso. El concepto es un poquito más amplio, ¿verdad? Tenemos un poquito más de información. Ahora, hablábamos de ciudades inteligentes y aquí les cambio un poquito el chip y les hablo de una ciudad digital, ¿verdad? ¿Qué es una ciudad digital? A veces nos dicen, es lo mismo, no es lo mismo, hablamos muy similar, pero no es lo mismo, ¿verdad? Una ciudad digital nos dice acá que está conectada a Internet y está dotada de plataformas tecnológicas para la gestión de la información y las comunicaciones, gracias a las cuales objetos pueden comunicarse a través del Internet de las cosas, ¿verdad? Lo que hablábamos del famoso IoT. Y estas plataformas permiten recopilar y procesar enormes cantidades de datos e información, ¿verdad? Esto es importantísimo. Cuando yo tengo una ciudad conectada, tengo esta cantidad de sensores, tengo esta cantidad de información, tengo que procesarla, ¿verdad? Algunos de ustedes habrán y hemos sufrido y hemos escuchado los famosos semáforos inteligentes que se hablaron aquí hace unos años, ¿verdad? Que yo les decía, y perdón
pero tengo el concepto de que no son semáforos inteligentes. Ahora, hay alguien que me dijo, mira, Guillermo, los semáforos sí son inteligentes. Lo que pasa es que no compraron la plataforma completa de administración, ¿verdad? Entonces vean que estar conectado, que ser inteligente y que tener un producto que pueda ser inteligente o catalogado como inteligente, no precisamente me está convirtiendo en una ciudad inteligente, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Toda esa información, ¿qué haríamos con colocar sensores de medición del clima si no tomamos decisiones? ¿Verdad? ¿Para qué colocar ese tipo de sensores si esta información no puede ser recopilada? Y nos hemos encontrado proyectos así, ¿verdad? Donde dicen, mira, es que estoy y puse un sensor de la contaminación del aire, puse un sensor de la calidad del aire del cantón. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Solo lo estás midiendo. Listo, eso lo puede medir cualquier sensor, no tienen que hacer una conversión, ¿verdad? Esto es muy importante porque cuando tengamos toda esta información, como dicen, vamos mejorando los servicios a los habitantes de las ciudades. Algo importantísimo, un día de estos hablaba con un colega de ustedes español y me decía que ellos están tratando de repoblar ciertas ciudades, ¿verdad? Ciudades que son muy importantes, pero que a partir de las 5 o 6 de la tarde, cuando el comercio cierra, se vuelven ciudades donde la gente no quiere vivir, no quiere estar ahí. Y él me decía, Guillermo, es que tenemos dos problemas. Uno es el tráfico, son ciudades sobresaturadas. Entonces, llegar a esas ciudades para vivir en esas ciudades es muy difícil. Cuando tú te devuelves de la oficina, te toca trasladarte y llegar a tu ciudad en un tipo de estos, él decía, es muy complicado. Entonces la gente se nos aleja de estas ciudades. Pero también tienen otro concepto que es el tema de seguridad, ¿verdad? Él decía, una vez que los comercios cierran, cada quien del que vive ahí está en su casa y las calles se vuelven inseguras, ¿verdad? Entonces, vean que ustedes que son retos muy interesantes los que tenemos, ¿verdad? Y antes se veía y hablábamos del tema de seguridad, hablamos del tema de transporte, que todo tiene que ir en una ciudad inteligente, ¿verdad? Ahora nos dice aquí, y para aclararles nada más, antes hablábamos de ciudad digital, ¿verdad? Y ahora hablamos de una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente utiliza toda esa conectividad de la que hablábamos, ¿verdad? Para ayudar a mejorar el entorno urbano y la calidad de vida, ¿verdad? Definitivamente todos buscamos una calidad de vida mejor. A veces, antes hablaban Tatiana y compañero, ¿verdad? De que a veces el ritmo nos lleva muy cansados. Terminamos un día muy complejo, muy cansado, lleno de cosas. Todos buscamos mejorar nuestro entorno. Todos buscamos que nuestra calidad de vida sea mejor, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia, para que la tengan clara, cuando hablamos de una ciudad digital y hablamos de una ciudad inteligente. En la ciudad digital, como decimos, conectamos absolutamente todos esos circuitos y en la ciudad inteligente utilizamos toda esa información y esa interconexión, ¿verdad? Y entonces vean cómo acá ya una ciudad inteligente, obviamente, con infraestructura digital y comunicaciones, podría gestionar un sistema de control de tráfico, podría gestionar un tema de parquimetría o aparcamientos, podría gestionar un tema de iluminación y podemos hablar de muchos más. Pero ya esto lo haría automático, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a veces me duele cuando paso en ciertos lugares, ciertos parques, ciertas urbanizaciones y veo ese montón de luminarias encendidas y no hay absolutamente nadie. Estamos desgastando energía, ¿verdad? ¿Por qué? Hoy ya tenemos luminarias inteligentes que pueden tener sensores, que se pueden programar, que se pueden parametrizar para que enciendan cuando hay movimiento de personas, para que enciendan cuando hay una situación X, cuando hay una alerta por un disparo, cuando hay una alerta de una cámara. Esos conceptos ya están desarrollados, ¿verdad? Y lo vacilón que siempre le digo a la gente es, mire, una luminaria de estas no es sensiblemente más costosa que una luminaria de las que estamos poniendo en nuestras calles, ¿verdad? Obviamente, algunos de ustedes conocen y hay algunos intereses de por medio por ahí, ¿verdad? Pero estos conceptos nos vienen a refrescar y nos vienen a abrir.
Costa Rica está empezando a dar sus primeros pasos, como les decía, en edificios inteligentes, en ciudades inteligentes. Nosotros tenemos más de 8 años de estar desarrollando proyectos, ¿verdad? Y tratando de crear conciencia para que una ciudad digital se convierta en una ciudad inteligente y para que integre todos sus servicios de tecnología, ¿verdad? Infraestructuras. Y como lo dice ahí, una ciudad inteligente, perdón, como lo dice, una ciudad no puede ser inteligente antes de haber sido una ciudad digital. Y les hablaba aquí del concepto de integración. Muchas de las soluciones que tenemos en el mercado hoy, ¿verdad? Especialmente algunas de nuestros amigos asiáticos, no cumplen ciertos estándares y no se integran y no podemos seguir creando islas. Tenemos que buscar soluciones para este concepto de ciudad inteligente que sean integrables, ¿verdad? Sean inversiones que hoy pueda reutilizar un municipio o una ciudad, ¿verdad? No hablemos solo de municipios, podemos hablar de un campus universitario, podemos hablar de un edificio, podemos hablar de una zona franca, ¿verdad? Donde podemos integrar todas estas plataformas y ir convirtiendo toda esta infraestructura, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de un concepto de una ciudad circular, ¿verdad? Aquí voy cambiando y perdón, y si alguien no está entendiendo y estoy enredando la cosa, me lo dicen, por favor. ¿Verdad? Una ciudad circular es aquella ciudad que utiliza la tecnología de las ciudades inteligentes y todo el tema reciclados para construir y gestionar sus infraestructuras. Y utiliza la energía renovable para electrificar sus servicios. No desperdicia los preciosos recursos finitos y los reutiliza en la medida de lo posible. Ya hoy tenemos tecnologías que son desarrolladas y construidas, ¿verdad? Con todo un tema de material reciclado. Ya hoy tenemos nosotros, inclusive vendemos una marca coreana de unas plataformas de control de acceso y control de marcas para edificios o para inclusive casas o ciertos lugares que son construidos 100% de material reciclado, ¿verdad? Y nosotros como empresa tecnológica pues también tenemos una alianza con algunas empresas que se dedican a reciclar, porque no solo vendemos, sino que damos servicios, ¿verdad? Entonces, aquí entra un concepto, como ustedes lo ven, donde ya le llamamos una ciudad circular. Entonces, son conceptos que se van amarrando a lo que conocemos como una ciudad inteligente, ¿verdad? Entonces, como ven, vamos convirtiendo y tenemos que ir amarrando todo. Como ustedes, cuando construyen una casa, cuando planifican esa construcción, ¿verdad? Van haciendo todo para llegar a un fin, a un edificio de X cantidad de pisos, a una casa con X cantidad de habitaciones. Así tenemos que ir pensando, ¿verdad? Entonces, las ciudades inteligentes, como lo dice acá, que pasan a ser circulares, son esenciales para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, de la neutralidad climática y protección de la biodiversidad en beneficio de las generaciones presentes y futuras, ¿verdad? No sé si algunos, me imagino que sí, en estos días han escuchado hablar mucho del concepto de 5G, ¿verdad? Que es el tema de telecomunicaciones que vamos a tener pronto en el país. 5G es una tecnología muchísimo, pero muchísimo más robusta que cuando hablamos de 4G o 4.5G, ¿verdad? En velocidad, en ancho de banda. Vamos a tener una capacidad enorme, pero 5G viene con un tema. Para yo tener más cobertura y para tener esa potencia en ancho de banda, tengo que tener más antenas. Y eso va a tener más gasto de energía, vamos a tener más contaminación visual, ¿verdad? Vamos a tener un poquito de cosas más por ahí y tenemos que ver cómo lo hacemos eficiente. Por ejemplo, nosotros ya estamos trabajando todo el concepto de 5G y tenemos unas luminarias que ya vienen con diferentes tipos de sensores. Son productos que se están desarrollando a nivel mundial y ya traen antenas 5G, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo empezar a gastar más. Tengo que ser y cumplir con lo que estamos hablando y tengo que ayudar. O sea, eh, hay algunos procesos, no sé si han visto una serie que está en Netflix, ¿verdad? Me llamó muchísimo la atención porque un día hablaban sobre la producción del aguacate.
yo a mi esposa le encanta mucho el aguacate, pero no tenía el concepto de lo que significa producir aguacate, ¿verdad? Y daban ahí que por el tema de las producciones y las plantaciones del aguacate, ya hay ciudades en Estados Unidos y en México donde ni siquiera hay aguas en los ríos, ni siquiera en los pozos, ¿verdad? Porque el aguacate necesita muchísima agua y es un negocio muy grande. Y este programa decía que ya hay ciudades donde ya no pueden y están vendiendo las propiedades porque ya no hay agua. Entonces no pueden producir aguacate, ¿verdad? Obviamente no pensaron a futuro, no manejaron las cosas como debía de ser. Hoy, cuando hablamos de conceptos de ciudades inteligentes, tenemos que cuidar de eso. Y por eso introdujimos estos conceptos, ¿verdad? Que hemos venido hablando, como el concepto de una ciudad circular. Ahora, hablamos de una ciudad inteligente o también deberíamos de hablar de una ciudad inteligentemente eficiente, ¿verdad? Muchas de estas cosas, como les decía, queremos una ciudad inteligente, conecto, gasto, no importa, no, ¿verdad? Ya tenemos soluciones y hay soluciones en el mercado que permiten que una ciudad o un smart city se convierta en una ciudad inteligente, pero también pueda ser una ciudad eficiente, ¿verdad? A ver, requisitos que tenemos que cumplir para ser una ciudad inteligente o un smart city. Tenemos que tener un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible y en armonía, ¿verdad? No podemos únicamente hablar de desarrollo económico y no hablar de desarrollo social o descuidar el medio ambiente. Definitivamente no podemos. Tenemos que tener la gestión óptima de los recursos naturales, ¿verdad? A través de la participación de los ciudadanos. Es muy importante los ciudadanos y los recursos en estos temas de convertir una ciudad inteligente. Tenemos que tener ciudadanos e instituciones comprometidos con la ciudad, ¿verdad? Ya en Costa Rica tenemos una municipalidad que está instalando, bueno, está instalando, no, ya tiene instalados 850 medidores de agua totalmente inteligentes, ¿verdad? Esto vino a solventar algunos problemas en la ciudadanía de gente que tenía un consumo elevado, gente que estaba robando agua también a la municipalidad, ¿verdad? Y también podemos, ya la plataforma de medidores inteligentes detecta algunas alteraciones y podemos decir, mire, en tal lugar, en tal circuito, tenemos una fuga de agua, ¿verdad? Porque detectamos anomalías, cosas muy sencillas y que se pueden. Hoy, inclusive, de esos 850 medidores, 350 medidores tienen válvula de corte o lo que llamamos válvula de cierre, ¿verdad? Donde automáticamente desde un aplicativo ya hoy podemos decirle a ese medidor, mira, ciérrate, cierra esa válvula, ¿verdad? Tenemos un concepto también de prepago, todavía no está aprobado en el país, en Costa Rica, pero ya en otros países sí está, donde ya la gente también, igual como lo hace hoy con su celular, puede ir y cargar prepago de agua, ¿verdad? Para ciertas instituciones o ciertas empresas que desean controlar todo este tema. Y obviamente tener infraestructura e instituciones dotadas de soluciones tecnológicas para hacer de los ciudadanos la vida más sencilla. Esto es importantísimo. En una de las municipalidades donde desarrollamos un proyecto, queríamos poner una solución como un chatbot. Un chatbot es una solución donde los usuarios pueden hablar a través de un WhatsApp, ¿verdad? Con las instituciones y hacer diferentes trámites. Y cuando fuimos a esa institución, su alcalde, su vicealcaldesa querían desarrollar este tipo de soluciones. Pero cuando nos sentamos con la parte tecnológica, nos dijo, Guillermo, eso no nos va a funcionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se había invertido en la infraestructura de ese municipio. La institución no tenía soluciones tecnológicas buenas para hacer todo eso. Y aquí es donde nosotros, pues, hemos creado este concepto como Datasys un poco más amplio, ¿verdad? Como les decía, somos un integrador de soluciones tecnológicas y llevamos todo esto a que se dé, ¿verdad? Hay municipios que ya tienen infraestructura
muy desarrollada y pueden hacer soluciones más rápido. Hay otros que no, hay otros que tienen menos presupuesto y todo eso tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces es importante cuando se van desarrollando todo esto. Por eso al principio hablábamos de que un Smart City no era solo lo que está en la ciudad. Hablábamos de los edificios, ¿se acuerdan? Hablábamos de las viviendas, hablábamos de los lugares públicos, ¿verdad? ¿Dónde podemos aplicar y dónde aplica todo el tema de un Smart City? Obviamente, y lo he venido mencionando muchísimo, el tema del medio ambiente, ¿verdad? Muchos de los sistemas inteligentes que hablamos vienen a generarnos ahorros en agua, en servicios como eléctricos o temas de reciclaje, ¿verdad? Ya hay soluciones de basura inteligente, de manejo inteligente de la basura, ¿verdad? El tema de reducir gases nocivos o el tema de vehículos eléctricos o privados, o no solo esto, el tema de que tengamos posibilidades de desarrollar aplicativos donde usted ya no vaya a una ciudad y pueda encontrar su espacio de parqueo sin tener que estar dando vueltas por toda la ciudad, gastando combustible, generando más tráfico, generando más contaminación. El tema de e-parking o de parqueos inteligentes o de smart parking, como lo llamemos, este es un tema muy político en este país y en varios, ¿verdad? Pero es un tema que viene a ayudar con el tema del medio ambiente, donde también tenemos que pensar en el tema de salud o sanidad, ¿verdad? Ya tenemos, por ejemplo, ahorita estamos desarrollando un proyecto en El Salvador con un hospital privado que hay allá, donde ellos están usando un dron, estamos en pruebas, para el transporte de medicinas y para el transporte de órganos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es el transporte de órganos? Es poder llevar este dron a ciertas distancias, depende de la capacidad del dron, obviamente, que podamos volar. Tenemos drones que pueden volar hasta 15 kilómetros en una ciudad muy rápidamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay accidentes donde puede morir una persona, esta persona ser una donadora de órganos y llegar con el dron y recogerlo, mientras que una ambulancia puede durar 30 o 40 minutos en regresar con ese órgano, ¿verdad? El dron va a durar 5 o 6 minutos. Este tipo de soluciones es lo que hablamos de conceptos de ciudades inteligentes, ¿verdad? O tenemos, por ejemplo, ya soluciones donde, y creo que la hemos visto ahorita después de pandemia, ¿verdad? Ya damos asistencia a través de temas remotos. Y todo esto va integrando, ¿verdad? El tema de una ciudad inteligente. Por eso les decía que la ciudad inteligente no solo es lo que a veces vemos en la calle, es todo lo que está interno en un edificio, ¿verdad? Que lo integramos con lo que está externo. Tenemos obviamente el urbanismo, ¿verdad? Temas de tráfico, optimización de rutas de transporte público, infraestructuras sostenibles, ¿verdad? Perdón, hay un error donde dice Smart Building. Sistemas de alumbrado público, como se los decía, con tecnologías LED, adaptaciones de consumo, riegos automáticos inteligentes, para jardinería, para agronomía, inclusive ya hay sistemas de agricultura inteligente. En Costa Rica ya se están desarrollando dos proyectos donde vamos a tener drones, vamos a tener sensores para plantaciones inteligentes, ¿verdad? De hecho, ayer hablábamos con una empresa española que ellos tienen un concepto ya desarrollado de todo lo que es agronomía y veterinaria sobre 5G, que es la nueva tecnología, pero inteligente, ¿verdad? Entonces, todo esto viene desarrollándose, ¿verdad? Y obviamente, pues administración y gobierno. Cuando hablamos de temas de sistemas electrónicos, plataformas de pago online, entornos en la nube o iCloud, como llamamos, ¿verdad? Teléfonos móviles, Wi-Fi público, todo esto. Ya hoy las nuevas generaciones quieren estar conectados. Las nuevas generaciones, por ejemplo, ya no les gusta ir a una institución a pagar el agua, ya no quieren ir a pagar su teléfono, no quieren ir a un municipio a hacer un trámite, todo lo quieren hacer desde su teléfono, ¿verdad? Es por eso que ya nosotros hemos desarrollado ciertas aplicaciones, como tenemos un chatbot, hace poco salió un lanzamiento de la Municipalidad de San José con un chatbot que se llama Josefina, eso es una herramienta nuestra, ¿verdad? Donde usted puede hablar con Josefina. Josefina es el nombre que decidió ponerle la Municipalidad de San José. Pero puedes hablar por un chat, como estar hablando por WhatsApp,
estar generando consultas, inclusive hacer pagos de los impuestos, ¿verdad? Todo este tipo de herramientas, todo este tipo de interconexiones son los que hablamos, pues, de una ciudad inteligente. Como se los decía también, el tema de seguridad es importantísimo, ¿verdad? Tenemos definitivamente que mejorar la seguridad que tenemos hoy en Costa Rica, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid. Ellos tienen varias soluciones funcionando, ¿verdad? Ya no solo cámaras, sino que luminarias, inteligencia en el tráfico y todo para dar una respuesta ante un incidente masivo, ¿verdad? En 8 minutos. O sea, podríamos decir que 8 minutos podría ser mucho. Cuando hablamos de incidentes masivos, realmente es un tiempo muy bueno, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos. Y obviamente como país turístico y que apuesta mucho y que la inversión es muy grande, pues también tenemos diferentes soluciones, ¿verdad? Donde podemos, de hecho hay un cantón en este país que estamos desarrollando un proyecto para seguridad turística y para parqueos turísticos en las playas, ¿verdad? Para que la gente pueda ir, no se le tache su carro, tenga donde parquear, parquear seguro y todas estas cosas. Todo esto ya lo estamos automatizando y generando soluciones de este tipo. Entonces, sí podemos hacer, ¿verdad? Y se lo pongo ahí en signos de pregunta, sí podemos hacer una ciudad inteligentemente eficiente, ¿verdad? Obviamente, una ciudad inteligente, eficiente, nos dice Charbel, presidente senior del concepto Smart Cities, que es una comunidad que es eficiente, habitable y sostenible, ¿verdad? Entonces, cualquier ciudad que quiera ser más inteligente debe potenciar estas tres cualidades orientadas a un beneficio para el ciudadano y el medio ambiente. Entonces, vean que hablábamos y empezamos con el concepto de una ciudad inteligente, pero dice que tiene que ser eficiente, habitable y sostenible, ¿verdad? Tenemos que pensar en temas de ahorro, tenemos que pensar en temas de reducción de impacto y obviamente hablamos de conectividad, ¿verdad? Y el concepto que hoy tenemos como el famoso IoT. Y voy a aclarar acá un poquito qué es IoT, ¿verdad? Cuando hablamos de IoT, porque lo he venido mencionando muchas veces, IoT aplica absolutamente para todos los sectores de las diferentes tipos de industrias para diferentes tipos de desarrollo, ¿verdad? Lo podemos aplicar en la salud, en la industria, en la agricultura, en servicios, en combustibles, en gas, transporte, telecomunicaciones, financieros, educación, ciudades, ¿verdad? Este concepto de IoT es bastante amplio. Pero IoT no es otra cosa que un montón de dispositivos finales, estos que ustedes ven a la izquierda, conectados a través de diferentes redes y diferentes plataformas, generando información a plataformas, ¿verdad? Y tomando decisiones. Voy a ponerles un video igualmente pequeñito, donde habla un poquito más en español de lo que es IoT. Perdón por la pregunta, pero los videos son sin audio. Están sin audio, ya te iba a escribir al respecto. Los dos que has presentado están sin audio. No, están con audio. Vamos a ver por qué no está compartiendo el audio. Ya se los voy a... Ahí sí lo escuchan. No se está reproduciendo. Ajá, pero sí es que ahí lo pausé. Nada más, ya le di share sound. Entonces, a ver si ahí lo escuchan. Voy a ponerlo.
Guilles, la pantalla está como en pausa. Ah, ok. Vamos a ver. Perdón. No sé si cuando le dije, voy a compartirles de nuevo. Y voy a poner el video. Vamos a ver. Ahí sí ya están viendo el video, ¿verdad? Déjenme ver nada más que el audio esté compartido. Dice que sí. Las ciudades son ecosistemas complejos Ahora donde sí se viven escucha cada bien. vez más personas. Ah, Los sensores dotan a la ciudad de una nueva inteligencia que coordina e interconecta todos los elementos de una forma más eficiente, proporcionando información a tiempo real. Los sensores nos pueden ser de gran ayuda a la hora de gestionar más racionalmente los recursos y mejorar la vida en la ciudad. Los sensores pueden recoger información de varios tipos y proporcionar soluciones a los usuarios o a los gestores de la ciudad. Desde la densidad de tráfico en las vías de la ciudad hasta localizar plazas de aparcamiento libres en las proximidades de nuestro hogar. Los sensores tienen efectos positivos a nivel ambiental, económico y social. Problemas como la gestión de recogida de residuos urbanos, el consumo excesivo de agua en el riego o el consumo innecesario de electricidad en el alumbrado público pueden solucionarse con sensores inteligentes. El conocimiento en tiempo real de estas condiciones consigue un ahorro de energía y agua, una reducción de las emisiones de CO2 y una mejora del descanso y el bienestar de los vecinos. Para conseguir todas las ventajas que proporcionan los sensores se necesita una plataforma tecnológica que recoja la información en tiempo real, la transporte desde los espacios urbanos hasta los sistemas de información, la almacene, procese y publique de manera inmediata. A través de esta plataforma horizontal podemos aportar soluciones a diversas problemáticas como la movilidad, la gestión de residuos, el alumbrado, el riego, etc. bueno, perdón porque no tenía audio desde un principio. Las ciudades son... Ahí, como vieron, hablábamos un poquito más del tema de soluciones, ¿verdad? Y aquí voy a robarles 5 minutitos más y luego hablamos un espacio. Aquí hay diferentes soluciones que ya nosotros tenemos desarrolladas, ¿verdad? Donde se hablan de los conceptos, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, les decía el tema del chatbot, el tema de los drones, tenemos drones para seguridad, drones para agricultura, el tema de iluminación. El tema de los tótem, no sé si algunos han visto los tótem que están en San José. Son tótem que tienen pantallas digitales, tienen un botón de pánico, tienen cámaras, tienen cargadores de celulares, tienen conexión Wi-Fi, ¿verdad? Esos equipos son nuestros. El tema de Wi-Fi, tenemos puntos públicos para tener Wi-Fi. Tenemos autobuses con Wi-Fi y la idea de esos autobuses es que puedan interconectarse con las ciudades y con las paradas de autobuses. ¿Verdad? Tenemos todo el manejo de desechos, el tema de controles, de acceso, marcas para edificios, el tema de la energía, como les decía, todo el tema de paneles solares, ¿verdad? Es un concepto que se viene vendiendo, temas de tótem y todo lo demás. Hay diferentes de estos conceptos ya, y los pongo así, ya estos conceptos los tenemos desarrollados en Costa Rica, diferentes, y también en la región, en Centroamérica, como les decía. Entonces, si en algún momento pues quieren hablar de un proyecto o quieren mencionar un proyecto o quieren conocer más de un proyecto, con muchísimo gusto, ¿verdad? Podemos hablar un poquito más. Como les decía, estamos desarrollando todo el tema de 5G. 5G es una tecnología que nos va a venir a empujar y a dar un crecimiento mayor para las ciudades inteligentes y para todas las empresas, ¿verdad? Se ha venido dando muchas noticias estos últimos días en el tema de 5G. Datasys es una de las empresas que ganó en conjunto con Nokia, no con las empresas chinas, por dicha. No tengo nada contra los chinos, pero bueno, se ha generado una guerra geopolítica muy grande, ¿verdad? Nosotros no manejamos tecnologías chinas y se va a desarrollar este concepto de 5G en este país. Ya Centroamérica tiene mucho, mucho adelante de nosotros desarrollando soluciones 5G. Voy a entrar rápidamente en un tema de domótica, de casas, de edificios, ¿verdad? Como para traer un poquito más el concepto de temas de ciudades inteligentes, pero traído un poquito más hacia lo interno.
¿verdad? Nosotros tenemos diferentes tipos de soluciones que hemos venido trabajando y podemos integrar diferentes tipos de soluciones. Acá voy a dejarles un concepto. Esto lo manejamos, por si algunos van a ver marcas o diseños, manejamos mucho y tenemos alianza con Legrand, ¿verdad? Que es una de las marcas que utilizamos para desarrollos de temas de hotelería, de edificios e inclusive de casas, para temas inteligentes. Y como les decía, pues nosotros como integrador de soluciones desarrollamos toda la infraestructura también que hace un edificio, una casa o una ciudad inteligente, ¿verdad? Entonces, todos estos conceptos que ustedes ya han visto que se utilizan en hotelería, esto viene cambiando un poquito más, ¿verdad? Ya vamos a tener interruptores con tarjetas inteligentes, ya tenemos temas de teléfonos inteligentes, los cargadores con USB que ustedes han venido viendo, ¿verdad? Pero ya viene un concepto un poquito más amplio. Que les voy a presentar. NetAtmos switches and outlets make your smart home smarter. Its dedicated network is optimized for busy Wi-Fi traffic. Control lights and appliances from anywhere and track energy usage. Or say, Alexa, kitchen lights on. Easily replace an existing switch or add one anywhere. Schedule lights to turn on or make sure appliances are off for safety. Welcome to the next level of smart. Adorn and radiant with NetAtmo. Esto es un poquito de lo que venimos desarrollando y vean que ya hablamos de los conceptos de Alexa, ¿verdad? Y empezamos a integrar y hablamos del IoT en nuestras casas, que como se los decía, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una casa totalmente inteligente con ahorros de energía, como lo decía acá, temas de consumos, medirlas, ¿verdad? Y obviamente, pues tenerlas interconectadas. Ahorita vamos a ver también una plataforma que tenemos donde podemos, y es uno de los problemas que estamos sufriendo ahorita los que trabajamos en proyectos en edificios grandes, por ejemplo, no sé si alguno conoce el Hilton, que está en la Sabana, ¿verdad? Ese hotel que fue desarrollado por Grupo Leumi en su momento, la integración tecnológica la hicimos nosotros. Es un edificio bastante alto, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos de ciertos niveles de pisos tenemos problemas de cobertura a nivel celular y todo eso. También vamos a ver un poquito ese tema de soluciones. Pero bueno, hablamos de ahorro de energía, ¿verdad? Donde podemos tener diferentes lugares de las casas, de los edificios y generar sistemas automatizados, ¿verdad? Para generar ahorros. Todo esto interconectado, obviamente, a un dashboard para tomar decisiones, ¿verdad? Y cuando hablo de un dashboard, perdón, es a una pantalla donde vamos a ver gráficos, vamos a ver inteligencia, ¿verdad? Y se toman las decisiones. Por ejemplo, tenemos un proyecto donde se implementó el control de los aires acondicionados y ciertas condiciones, ¿verdad? Antes de que se implementara este proyecto y se diera inteligencia, la recomendación de los fabricantes de los filtros de aires, por ejemplo, era que se tenían que cambiar los filtros cada cierto tiempo. Habían aires acondicionados, pues que obviamente tenían un gasto mayor que otros, ¿verdad? Entonces, donde esos aires se cambiaban esos filtros, pues la gente de mantenimiento o algo había decidido que todos se cambiaban a la vez. Cuando empezamos a controlarlos, a conectarlos y automatizarlos, ¿verdad? Nos dimos cuenta que definitivamente los filtros de aire no todos se tenían que cambiar a la vez. Eso significa ahorros de miles de dólares, ¿verdad? En diferentes plataformas. Aquí podemos hacerlos con diferentes tipos de temas. Hablamos de ahorro de energías, podemos tener controles de carga y tener una casa totalmente conectada, totalmente automatizada, ¿verdad? La podemos tener cableada o de manera inalámbrica. Ya estos conceptos y ya este tipo de soluciones, pues los estamos desarrollando, ¿verdad? Como ustedes ven, esto es una infraestructura totalmente inteligente, totalmente cableada, pero también tenemos este tipo de infraestructuras. ¿Por qué? Porque sabemos que si es una construcción nueva, pues posiblemente sea más económico hacerlo cableado, ¿verdad? Y va a quedar bien estéticamente. Pero cuando es una remodelación o es algún otro concepto, pues tenemos que hacerlo vía wireless. Entonces tenemos todo ese tipo de soluciones y pues obviamente también existe la infraestructura híbrida, ¿verdad? Donde podemos hacer en un nivel ciertas cosas y en otro nivel cableado o hacer un mix en un mismo nivel, ¿verdad? Estos conceptos
es lo que hablamos, ya edificios inteligentes, casas inteligentes, ¿verdad? Y como se los decía, totalmente una plataforma totalmente administrable que va a poder tener diferentes interfaces como estas que ustedes ven, que son pantallas táctiles o diferentes botones que puedo colocar, que son touch, ¿verdad? En diferentes lugares o como veíamos, manejarlo ya desde mi smartphone o desde mi teléfono, toda la administración de mi hogar, ¿verdad? Esto, bueno, ustedes me imagino que han estudiado un poquito más que nosotros. Hay toda una discusión, hay gente que cree en los hogares inteligentes, hay gente que no, ¿verdad? Pero es todo un concepto que viene. Adicionalmente, como se los decía, tenemos este tipo de soluciones que lo que hacen es todas las señales celulares, ¿verdad? No importa, puede ser en multicarrier, las podemos llevar a edificios, a industrias, ¿verdad? Como vean que ahí seguimos hablando del concepto de IoT, ¿verdad? Inclusive a dispositivos móviles. Ya aquí lo vemos, y bueno, y hablemoslo, ya hoy tenemos conexión en los aviones, ¿verdad? Todavía paga, pero ya tenemos conexiones. Todo este tipo de soluciones nos permite convertir, ¿verdad? Y tener comunicaciones en diferentes tipos de soluciones. Acá nosotros pues hemos desarrollado ya, como les decía, varios proyectos donde no importa el edificio, no importa si estás en un sótano, no importa si estás en el piso 14, en el piso 50, ya tenemos la cobertura como que estuvieras en cualquier lado, ¿verdad? Estos son diferentes tipos de soluciones que podemos llevar de diferentes formas. Este es uno, por ejemplo, lo que llamamos, como les decía, hay para un carrier o multicarrier. Esto cuando hablamos de multicarrier, para explicarlo y los que no conocen el concepto, es que puedo tener aquí recibiendo las señales de Colby, de Liberty, de Claro, ¿verdad? Y no importa, las estoy repartiendo dentro de mis edificios. Y vean que puedo hacerlo en diferentes pisos, diferentes tipos de antenas, diferentes tipos de desarrollos que convertimos. Y eso, pues también lo puedo hacer en las casas, ¿verdad? Algunas personas en este país tienen casas enormes y nos encontramos con problemas de señales celular, con problemas de señales Wi-Fi. Dentro de estos conceptos ya hay soluciones, ¿verdad? Estas soluciones se pueden aplicar, como se los decía, para edificios, casas, oficinas, diferentes instalaciones, ¿verdad? Donde a veces se desarrolla y se dice, bueno, es que construí, no sé, en el Coyol, por ejemplo, tuvimos un proyecto por allá que se construyó una bodega de 24.000 metros. Fuera de la bodega todo era muy lindo, pero cuando la bodega se pobló y se llenó de equipos y de todo lo que tenía el cliente, pues era una tragedia, ¿verdad? La cobertura Wi-Fi y la cobertura celular en esas oficinas y se desarrollen este tipo de soluciones. Entonces, son conceptos que hoy ya están. Era un poquito de lo que quería comentarles. Voy a hacer una pausa y nada más les dejo esta reflexión acá. Nosotros somos una empresa de tecnología, pero trabajamos en el tema de ciberseguridad también. ¿Qué significa esto? Todas las soluciones tecnológicas que nosotros vendemos y que hemos venido implementando son ciberseguras, ¿verdad? El año pasado algunos sufrimos y otros pues más que menos, pero todo lo que pasó con la caja, todo lo que pasó con Hacienda, todo el tema del hackeo, ¿verdad? Por ciertas deficiencias en los sistemas. Entonces, es muy importante, esto le ha costado al mundo más de 11 billones de dólares en los últimos 10 años, ¿verdad? Tener e instalar soluciones, convertir casas, edificios inteligentes e interconectar ciertos dispositivos sin pensar en ciberseguridad. Hay una noticia que salió que se las puedo compartir por medio de Tatiana con muchísimo gusto. Bueno, hay varias, pero hay una muy interesante en un casino, ¿verdad? Donde conectan una pecera. Obviamente no es una pecera de esas que algunos pues tenemos en las casas. Yo no tengo, yo tengo una muy pequeñita para un pez de mi hija, pero a algunos les gusta esto y tienen algunas peceras más grandes. No es de ese tipo, era una pecera bastante grande, ¿verdad? Que se administraba a través de internet, la interconectaron, ¿verdad? Y el casino fue robado y hackeado por medio de esos temas. Lo comento nada más porque es muy importante, ¿verdad? Y ahí pues al principio estaban mis datos, ahorita se los comparto nuevamente. Estamos con muchísimos gustos para esta charla, pero también para acompañarlos en cualquier proyecto y asesorarlos, ¿verdad?
y que pueda ser un proyecto exitoso. Yo sé que ustedes como arquitectos, como desarrolladores de nuevas infraestructuras, de nuevos edificios y de nuevos proyectos, pues se preocupan por todo esto. Aquí estamos nosotros, con muchísimo gusto. Podemos compartir con ustedes información. Con muchísimo gusto podemos tener más charlas y conversar un poquito más. Aquí voy a hacer una pausa, Tatiana, por si tenemos algunas consultas o algunos comentarios. Muchísimas gracias, Guillermo. Más bien, por traernos estos temas que usualmente se tocan a la mesa, pero no hay como mucha experiencia en el desarrollo del mismo, ¿verdad? Porque a veces nos queda la limitante de qué es lo que quiere el cliente. En Costa Rica hay bastante dinero. En realidad hay clientes que quieren desarrollar ciertas cosas ligadas a la tecnología y es importante tener ese conocimiento o las empresas que bien lo desarrollan. Me gustaría darles una experiencia que viví un día del tema hace ya 15 años. Yo trabajé con esta empresa casualmente y nos tocó un cliente que tenía una casa en Turrucares y la estaba terminando de construir y quería hacer una vivienda inteligente. Y la vivienda la quería convertir inteligente por las fobias que tenía la esposa. La esposa le tenía pánico a la oscuridad. Entonces él tenía que garantizar que a las 5:30 su casa tuviera la luz adecuada, sus ventanas bajaran por alguna cortina de tipo natural que diera una ambientación interna a su hogar y que ella nunca tuviera esa facilidad de conexión con la oscuridad externa. Entonces, lo que llega también en el tema del dinero o también en la necesidad de poder vivir satisfactoriamente. Y era mucho el dinero que, si un ejemplo, andaban en Caldera y querían llegar al jacuzzi de la casa, desde Caldera activaba desde el teléfono el jacuzzi, encendía las luces y todo el tema, que son ámbitos o visiones que tal vez algunos no contamos con ello, ¿verdad? Pero es parte del comercio que nos podemos ver el día a día a hoy. Eso fue hace 15 años, ahora me imagino que a hoy es espectacular el desarrollo de este tema, ¿verdad? Sí, hoy tenemos varios conceptos, ya bueno, aparte de que hay mucho dinero en este país, yo digo que no todo el dinero es fiable, pero bueno, Ujú. mientras haya proyectos, ahí vamos. Este, Hay mucha tecnología, ¿verdad? De nuevo, aquí están mis datos, lo que ustedes necesiten, por favor, me mandan un WhatsApp, me llaman, me escriben un correo y nosotros con muchísima gusto. Nos gusta mucho ser consultores, ser asesores, ¿verdad? Precisamente por eso hemos logrado diferentes tipos de proyectos en los cuales trabajamos desde, como decimos, desde su nacimiento y lo logramos culminar, ¿verdad? Entonces, es importante todo eso. Estamos de nuevo para servirles lo que necesiten. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algún concepto que no fui bastante claro o si tienen más información o requieren la presentación. Bueno, ustedes lo grabaron, Tatiana, pero se los puedo compartir sin ningún problema también. Perfecto, si nos puedes pasar un PDF al respecto, podemos subirlo también en nuestra página web. No sé si alguno tendrá alguna consulta, por favor, que levante la mano o la escribe en el chat. Yo tenía una consulta, Guillermo, con respecto a ciudades inteligentes, ¿cómo ha sido la apertura a nivel gubernamental? He escuchado que a nivel de El Salvador, por ejemplo, lo que es ventanilla única y demás factores, ha sido complicado el poder implementarlo, pero a nivel de Costa Rica hay ciertas cosas que sí lo tenemos desarrollado. ¿Cómo se ve la vialidad de ciudad inteligente a nivel de Costa Rica? Mira, a ver, el concepto de ciudad inteligente es muy interesante. Habemos muchas empresas que empezamos en esto hace 5 o 6 años y hay pocas que permanecen, ¿verdad? De hecho, había un congreso de Smart Cities en Costa Rica que se estaba haciendo todos los años. Ya vemos pocos trabajando en esto, pero es precisamente porque el concepto de ciudad inteligente, como les decía, se empezó a manejar un poquito mal, ¿verdad? Hoy Costa Rica está desarrollando muchísimo. Hay muchas cabezas o líderes gubernamentales que están muy interesados en esto. Lamentablemente, ustedes saben que las municipalidades son un mundo muy político, ¿verdad? Y hay soluciones que no se quieren implementar en ciertos lugares porque pierdo votos, porque son incómodas, pero bueno, de eso va acompañado
hemos hablado con diferentes gentes de diferentes países y nacionalidades que nos comentan exactamente lo mismo, ¿verdad? No es fácil, Tatiana, no es fácil desarrollar un concepto de una ciudad inteligente, primeramente porque tiene un tema de inversión. A veces es más sencillo construir algo y dejarlo ahí, pero cuando lo quieres integrar, ¿verdad? Cuando lo quieres hacer diferente, pues hay que hacerle un poquito más de inversión. Ustedes que son arquitectos y que desarrollan proyectos lo saben, ¿verdad? Entonces, tenemos ciertas trabas, tenemos ciertas instituciones. En Costa Rica nos hemos encontrado municipalidades en el año 2022, 2021, ¿verdad? Inclusive este año visitábamos una y ver las plataformas que tienen tecnológicas duele, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, hay muchas cosas que se pagan, pero no hay desarrollos que se hacen. Y es muy difícil convertir una ciudad o hacer una ciudad inteligente si el municipio no está liderando ese concepto, ¿verdad? Igual que los gobiernos. Si los gobiernos no creen en ciudades inteligentes, no creen en el tema o en el concepto de seguridad, en el concepto de que hay que mejorar las calles, ¿verdad? O no se invierte en eso, es muy difícil que lleguemos. Hemos desarrollado proyectos en ciudades, como les digo, en el mismo país, por ejemplo, Guatemala. Guatemala tiene varias ciudades que se desarrollan muy bien, algunos proyectos, y tenemos otras que no, definitivamente no están interesados en ese concepto, ¿verdad? Entonces, no todos avanzamos igual. Salvador es un país que viene invirtiendo muchísimo en tecnología, ¿verdad? Tengo mis respetos con El Salvador, tenemos muy buenos negocios con ese país y estamos desarrollando muy buenos negocios como Datasys. Eh, Se viene moviendo muy rápido, está haciendo cambios muy rápidos, ¿verdad? Y alguna gente teníamos el concepto de que Salvador estaba muy atrás de nosotros, definitivamente no, ¿verdad? Salvador viene desarrollando varios proyectos muy, muy interesantes, viene invirtiendo muchísimo en educación, viene invirtiendo muchísimo en tecnología. De hecho, todas las empresas tecnológicas hoy tenemos cero de arancel en El Salvador, ¿verdad? Entonces, son temas importantes para llegar a hacer ciudades inteligentes. Definitivamente, Tatiana, y para contestarte conciso, algunas son muy fáciles, otras oportunidades son muy difíciles, unas se logran en meses, otras se logran en años, ¿verdad? Hemos tenido proyectos que hemos tenido que trabajar 2 años, 3 años, 4 años para verlo nacer, ¿verdad? Hemos tenido relaciones, un día me decía una vicealcaldesa, Guillermo, qué pena, tenemos 11 meses con ustedes y no hemos comprado ni un tornillo, y le dije, no importa, esa es la idea, asesorarlos, llevarlos y poderlos convertir. Ya hoy tenemos 3 o 4 proyectos con este municipio, ¿verdad? Y ellos muy contentos. Pero definitivamente avanza como quiera, ¿verdad? A veces, como les digo, lamentablemente el tema de político o politiquería, como dice un amigo, interviene en estos desarrollos, pero bueno, es con lo que tenemos que vivir. Perfecto, más bien muchísimas gracias. No sé si alguno tendrá alguna consulta, algún comentario. Si no, de nuestra parte, Guillermo, muchísimas gracias. Gracias por la intervención, por tu conocimiento y el día de hoy hemos conocido un poco más y darle valor agregado a lo que es nuestra profesión. No, Gerardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y aquí estoy para servirles con muchísimo gusto, Tatiana. Lo que necesiten, don Gerardo, doña Tatiana, ahí quedan con mi contacto. gracias. Muchísimas gracias. En realidad, muy valiosa la charla. Siempre es bueno saber de todas estas cosas que están no solo en la punta tecnológica, sino que también que nos ayuda porque la arquitectura no se puede separar de esto. O sea, la tecnología y la arquitectura ahora van mucho de la mano y esto es importantísimo para nosotros los arquitectos cuando tenemos que planear los proyectos. Ahora, definitivamente hay muchos clientes que sí desean que sus proyectos sean inteligentes o los diseñadores urbanos o los planificadores urbanos también tienen que ver mucho con esto. Entonces, muchísimas gracias. Yo sé que el tema es más amplio, que el tema va más allá, pero de ahí lo veremos en otro momento, tal vez con algunos ejemplos ya puestos en acción en ciudades, ese tipo de cosas que sería muy importante. eh, pero muchísimas gracias. En realidad, Guillermo, gracias y nos diste un gran aporte el día de hoy.
No, con mucho gusto, don Gerardo. Y si hubiese otra sesión, con muchísimo gusto. Y para cada uno de los que están acá, pues ahí quedaron mis datos y ahí lo van a tener ustedes la grabación. Y con muchísimo gusto estamos también para ayudarles y asesorarles en todo el tema de tecnología en los proyectos que ustedes desarrollan. ¿Puedo hablar? Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ok, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Tatiana, Hola, don ¿puedo Aurelio. hablar? Sí, claro. Bueno, ya Sí, estábamos cerrando. Cuéntanos. sí puedo hablar y quiero decirle alguna cosa al arquitecto Guillermo, colega. Yo he visto recientemente, hasta algunos días, un documental de la Deutsche Welle sobre la ampliación a la ciudad de Viena con una ciudad inteligente. Una parte de Viena ha sido transformada en un ambiente exactamente como usted lo describió, que es una cosa maravillosa. Y ya está realizada, están trabajando en esto. El artículo se llama Seestadt, o sea, una ciudad a la orilla de un lago. Escarbaron como un gran lago en una cierta parte fuera de la ciudad, a las afueras, y ahí empezaron a construir toda una ciudad, así como la describió usted, igual, donde hay posibilidad de espacio, donde hay posibilidad para los chicos y para la gente de cierta edad de poder disfrutar de todo este ambiente, con aire sano, con una zona de agua muy bonita y muy conectada a la misma ciudad desde el centro por medio de sistemas rápidos de trenes y de autobuses donde te llevan de casa tuya. O sea. Pero yo estoy viendo una cosa, estoy observando. Para hacer todo esto, aparte que es una cuestión política, ¿verdad? Que hay que decidirla a nivel muy superior, de querer dar más espacio a la gente que vive en una ciudad. Entonces, para esto no se puede. ¿Cómo se hace para desplazar la gente en un ambiente así? Primero hay que hacer el ambiente, prepararlo, estudiarlo bien y después poco a poco pasar la gente de allá, del centro de la ciudad afuera, con un trabajo, digamos así, personal de la gente, como se usa hoy, trabajar en la casa, como decir, poco a poco llevar todo, también negocios, industrias, etcétera, etcétera. Es una cosa enorme, enorme. Se necesita mucho tiempo para hacer esto. Yo le aconsejo de ver en la Deutsche Welle, si tiene la posibilidad de entrar ahí, la, la cosa, el documental se llama Seestadt. Se significa lago, Stadt significa ciudad, ¿verdad? La ciudad del lago o a la orilla del lago. ¿Sabes? Habla alemán un poco. No hablo, no hablo alemán. Escríbelo. Seestadt se escribe S-E-E, y después viene S-T-A-D-T, Stadt, Seestadt. Es un documental muy bien hecho. La construcción, algunos años ya empezaron a hacer esto y se ven muchas cosas ya realizadas. Y efectivamente hay que también instruir la población por una cosa de ese tipo, ¿verdad? Porque no se puede, por ejemplo, en Italia trataron de hacer esto, en Nápoles, en Roma, y se volvió una cosa desastrosa en la mano de la mafia, que hizo un desastre de estos lugares con solo necesidad de policía y de control y de droga y de todo eso. Entonces se necesita una instrucción de la misma población poco a poco. Ahora Viena es un lugar muy bonito y la gente muy seria, no es así como que hace cosas de este tipo abiertamente. Tal vez es escondido, pero no lo sé. Entonces, vea si es posible esta documental Muchas gracias, don y Aurelio. va a ver qué bonito que es. Voy a sacar el tiempo Y resuelva ciertamente todas las cosas que dijo usted. Soy voy a muy sacar el bonito. tiempo para verlo. Muchas gracias. Y de verdad, para todos los que están acá y cuando deseen un proyecto, como dice don Aurelio, no es fácil. Y como se los decía, son años, ¿verdad? Es educación, es conversión. Pero bueno, para eso estamos. Yo tengo el concepto de que pronto vamos a tener ciudades muy inteligentes acá y en la región. Entonces, para eso estamos y para eso tenemos esos espacios. De nuevo, Tatiana, Gerardo, muchas gracias. Y Excelente. con los compañeros que están por acá, Muchas muchísimas gracias. gracias por el espacio. Gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias.
Detengo la Buenas grabación. noches.